En esta clase vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con disfrutar la salvación en una forma plena. Cristo dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundante. Temo que muchos creyentes experimentan la salvación, pero no disfrutan la salvación en toda la dimensión que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a pensar ahora sobre cómo Dios quiere perfeccionar esa obra de salvación en nosotros. ¿Cómo podemos avanzar a tener una salvación plena? Entre el inicio de la salvación, que es la obra de Dios, y la culminación de la salvación en la eternidad, hay un largo proceso aquí en la tierra en la cual tenemos que ir perfeccionando nuestra vida espiritual. Ahora, en este proceso de perfeccionar la vida espiritual, el creyente tiene una gran responsabilidad, pero Dios también nos ayuda a poder lograrlo. Vamos a leer versículos que enseñan ambas cosas. Vamos a empezar en Romanos, el capítulo 12, ver cómo el apóstol Pablo, luego de elaborar toda una doctrina de la justificación por la fe y desarrollar la salvación en Cristo, lo que él dice en capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, es decir, por lo tanto, hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está nuestra responsabilidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Claramente el apóstol Pablo está indicando el creyente que ha sido justificado por la gracia de Dios tiene una gran responsabilidad de eh, ocuparse en ir perfeccionando en su experiencia personal la obra de salvación en su vida. El apóstol Pablo en capítulo 9 de Primera Corintios, en una forma dramática, nos da el ejemplo de lo que él hacía, un aspecto de este perfeccionamiento de la salvación. Escuchemos Primera Corintios 9, versículo 26. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, está hablando de la vida cristiana, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Qué expresión dramática, ¿no es cierto? Aquí hay un creyente, ya es salvo, pero asume la responsabilidad de ocuparse de su salvación y santificación. Dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O si vamos a 2 Corintios, el capítulo 3, escuchemos cómo el apóstol Pablo enfatiza aquí nuestra responsabilidad en la salvación. Versículo 18, la primera parte. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Dios no lo va a hacer para nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos en aprovechar la vista espiritual que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, la habilidad de entender bien las escrituras, y tenemos que pasar tiempo a cara descubierta mirando, contemplando la gloria del Señor. En un momento vamos a ver qué es lo que Dios hace cuando nosotros asumimos esa responsabilidad de estar contemplando la gloria del Señor. En Filipenses 2, un pasaje bastante conocido, el apóstol Pablo es muy claro, ¿no es cierto? Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Esa es nuestra responsabilidad, dice Pablo. Hay que ocuparnos, hay que trabajar en nuestra salvación. ¿Y con qué actitud debemos trabajar? Con temor y con
temblor. Y en capítulo 3 de Filipenses, versículo 7 en adelante, una vez más el apóstol Pablo nos da el ejemplo. Un lindo pasaje donde Pablo abre su corazón y nos hace ver cómo él trabajaba en su salvación personal. Versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Aquí está la vida plena que Pablo anhela experimentar, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya. Ahora, Pablo sabía que era salvo, pero Pablo también sabe que hay más de la salvación que él desea apropiar. Él quiere perfeccionar la salvación, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Aquí está la energía de Pablo. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Él está animando a los creyentes en Filipos a que también juntamente con él se encarguen de trabajar en su salvación. Es algo que el apóstol Pedro también enfatiza en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 11. Escuchemos las palabras de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí está nuestra responsabilidad, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Este es el perfeccionamiento de la salvación. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadir conocimiento. Al conocimiento hay que añadir dominio propio. Al dominio propio hay que añadir paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuánto tenemos que hacer todavía en la salvación? Claro, Dios nos hace nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Él nos justifica. Él nos redime. Él nos reconcilia consigo mismo. Él nos adopta como sus hijos. Esta es la gracia soberana de Dios en nosotros. Pero todo creyente que ha experimentado esa gracia tiene una gran responsabilidad de ocuparse en su salvación. Porque Pedro continúa en versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Noten, no se trata de tener un poquito de paciencia, un poquito de amor. Tiene que abundar en nosotros. Nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas, es decir, el creyente que no se dedica a perfeccionar su salvación, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Ahí la palabra es elección. Hagan firme la elección de Dios, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Porque de esta manera
os será otorgada una amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 Corintios, el apóstol Pablo habla de creyentes que llegan al cielo a las justas, porque el juicio de Dios quema todas las cosas que hicieron en la tierra y no quedan con nada. Llegan al cielo a las justas como por el fuego. Pedro aquí está hablando de una llegada al cielo amplia, generosa, con muchos aplausos, porque hemos trabajado a nuestra salvación. Ahora, el apóstol Pablo y Pedro también nos indican que Dios nos ayuda a hacer esto. Él no nos deja para hacerlo todos solos. Él sabe que no podemos solos. Así que vamos a leer unos versículos ahora que enfatizan la parte divina en esta gran obra de perfeccionar la salvación. Miren, 1 Corintios 15, versículo 10. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahí está el esfuerzo de Pablo, ¿no es cierto? He trabajado más que todos ellos. Pero noten lo que Pablo añade ahora. Pero no yo, sino la gracia de Dios trabajando conmigo. O ese pasaje en 2 Corintios 3, el versículo 18. Si el creyente se encarga de contemplar la gloria de Cristo en las Escrituras, ¿qué es lo que Dios hace? Bueno, dice el apóstol Pablo en la segunda mitad del versículo 18, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Aquí está la vida plena. Un creyente transformado de gloria en gloria en esa misma imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo hace, no yo. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Y cuando lo hago, Dios hace lo suyo, generando esa imagen en mi persona. O miren Filipenses 2, el versículo 13. Luego de exhortar a los creyentes a ocuparse en su salvación, ¿qué dice? ¿Qué añade el apóstol Pablo? Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la buena voluntad de Dios para nosotros. No quiere que tengamos una salvación mezquina, pobre. Él produce en nosotros el querer ocuparnos en la salvación y el efectuar ese esfuerzo para la salvación. Y también, si miramos 2 Pedro, capítulo 1, los primeros versículos, el apóstol Pedro ahí habla de cómo Dios nos ha dado una nueva naturaleza para que esa nueva naturaleza se ocupe en la salvación. Escuchemos versículos 3 y 4, 2 Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahí está la obra de Dios, ¿no es cierto? Él es el que nos salva. No solo inicia la salvación, sino en el proceso de perfeccionar la salvación, Él nos ayuda. Todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y es por medio de estas cosas que Dios hace en nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por eso añade, vosotros también poniendo toda diligencia. Así que notamos aquí, Dios nos da la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza viene con este ímpetu para crecer espiritualmente. Y el creyente tiene que asumir la responsabilidad de aprovechar de esa gracia de Dios para perfeccionar nuestra salvación. Ahora, hay dos temas aquí que hay que considerar. En primer lugar,
la llenura del Espíritu Santo. Nunca vamos a disfrutar una salvación plena si no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, hay que también avanzar a la madurez espiritual. El creyente que más disfruta la vida cristiana es el creyente maduro. El creyente inmaduro es ese creyente que ves en la iglesia todos los domingos, triste, desanimado, derrotado, no da ninguna impresión de estar disfrutando, gozando la salvación. ¿Por qué no? No ha madurado, no ha crecido. El creyente que crece espiritualmente es el creyente que disfruta la salvación. Vamos a empezar entonces esta clase, vamos a estudiar el tema de la llenura del Espíritu Santo, pero para entender bien este tema, ¿qué es la llenura? Tenemos que aclarar primero el bautismo en el Espíritu Santo, porque encuentro que hay muchos creyentes que no están claros, o mejor dicho, tienen ideas equivocadas acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y esto dificulta su experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Y creo que es importante aclarar este tema desde el inicio. Empecemos con este verbo que viene del griego baptizo. ¿Ya? El verbo bautizar en español realmente no es una palabra española, es una palabra griega. Claro que se ha adaptado un poquito. La forma original es baptizo en griego. Ahora, este verbo baptizo significa sumergir. Pueden ver en la imagen, una persona está siendo bautizada, está siendo sumergida en agua. Por eso enfatizamos que el bautismo debe ser por inmersión. Si tú simplemente salpicas un poco de agua, no estás sumergiendo a la persona en agua. El verbo bautizar significa sumergir, no significa salpicar o mojar. Ahora, este verbo baptizo nos lleva a plantear cuatro preguntas importantes. En primer lugar, ¿quién es el que bautiza? Para que algo o alguien sea sumergido en algún elemento, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién es el que bautiza? Una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿a quién bautiza? ¿Quién es la persona que debe ser bautizada? Tercera pregunta, ¿en qué elemento se bautiza? Y cuarto, ¿cuál es el propósito del bautismo? Vamos a ver que estas preguntas son fundamentales para entender esta expresión, el bautismo en el Espíritu Santo, y una frase parecida, el bautismo del Espíritu Santo. Empecemos aplicando al bautismo de Juan. Marcos 1, versículo 4 y 5. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ese es el lugar donde se efectuó el bautismo, en el desierto, en la zona geográfica. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Noten, aquí está el propósito de este bautismo de Juan, para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él. Ahora, ¿quién bautizaba? Juan bautizaba. ¿A quiénes bautizaba? A toda la gente de Judea y de Jerusalén. Ahora, ¿en qué elemento bautizaba? En el agua del río Jordán. En este versículo vemos entonces cómo podemos contestar esas cuatro preguntas importantes. Ahora, Juan prometió que alguien vendría después de él, el Mesías,
y el Mesías tendría otro bautismo. Escuchemos lo que dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua, este elemento, sumerjo en agua, para arrepentimiento. Esta preposición en griego, ais, con mirasa, con el propósito de, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el Mesías, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará, les va a sumergir en Espíritu Santo y fuego. Así que noten este contraste. Juan sumergía en agua. Cristo, el Mesías, él va a sumergir en Espíritu Santo y fuego. En Marcos tenemos algo parecido. Yo a la verdad os he bautizado con agua. La Reina Valera traduce con, pero él, el Mesías, os bautizará con Espíritu Santo. Aquí hay un asunto textual de los manuscritos en griego. Algunos manuscritos tienen la preposición en griego, que significa en agua, no con agua, sino en agua. Pero la Reina Valera traduce con y en cierta manera genera una confusión que vamos a ir aclarando en un momento. La versión de Lucas. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, en este elemento, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, sumergirá en este elemento Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice Juan? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, la Reina Valera traduce con agua, me parece es un error. Hay que traducir en agua. No está hablando de derramar agua encima, está hablando de sumergir en agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza. Otra vez la Reina Valera traduce mal, poniendo con, debe ser en el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia de las Américas aquí traduce en agua y en Espíritu Santo, que es una traducción correcta. Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una vez más, yo planteo que es una mala traducción, con el Espíritu Santo, porque se presta para echar un poquito de agua encima de alguien. Pero el verbo bautizo significa sumergir. No se sumerge con Espíritu Santo, se moja con Espíritu Santo, con agua, pero se sumerge en agua. Por eso, el paralelo es, se sumerge en el Espíritu Santo, no una pequeña aspersión de gotas del Espíritu Santo, es sumergir en Espíritu Santo. Y finalmente Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, sumergió en agua, mas vosotros seréis sumergidos, otra vez debe ser en el Espíritu Santo, no con, como dice la Reina Valera. Estas preposiciones en griego son muy, muy importantes para entender bien esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a 1 Corintios 12, versículo 13, donde el apóstol Pablo usa este verbo bautizar, pero en un contexto muy diferente. Noten aquí que no tiene nada que ver con el bautismo de Juan. Hasta ahora, todos los versículos que hemos analizado hacen una comparación entre el bautismo de Juan en agua y el bautismo del Mesías en Espíritu Santo. Ahora Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. En un momento voy a aclarar estas preposiciones, pero noten aquí tenemos otra vez el verbo bautizar, porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. Pero aquí la preposición ais, vamos a tener que meditar qué significa, sean judíos o griegos. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora vamos al análisis. Traten de seguir esto, hermano, porque es muy importante para aclarar la diferencia entre dos frases que muchos creyentes usan como sinónimos: el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una enorme diferencia entre esas dos frases que suenan muy similares. En los evangelios y en Hechos, como hemos visto, el bautismo en el Espíritu Santo está relacionado con el bautismo de Juan. Ahora, reconocemos que la preposición en griego en puede ser locativa, puede indicar dónde se sumerge, o puede ser instrumental, ¿ya? En oraciones normales, en muchas oraciones, la preposición en puede tener una de estas dos acepciones, según el contexto. Pero cuando se usa con el verbo baptizo, que es el contexto aquí, que significa sumergir, la lógica indica que no puede decir sumergir con agua. No, es sumergir en agua. Es decir, en aquí tiene el sentido locativo. Está sumergiendo en esta ubicación, en agua. Em, por eso, en los evangelios, en estos textos, exige la traducción en. Y esto queda claro también cuando leemos que Juan bautizaba en el río Jordán. El río Jordán no era el instrumento por el cual Juan bautizaba. Juan no estaba bautizando con el río Jordán. Él estaba bautizando en el río Jordán. Entonces, Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo. Muy importante notar eso. Cristo nos sumerge en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu. Ahora, en el caso de Cristo, el que bautiza es el Señor. El elemento en que sumerge es el Espíritu Santo. Pero si repasamos esos textos de los evangelios, vamos a notar algo interesante. El propósito no está especificado, ¿no es cierto? El bautismo de Juan tiene un propósito para el perdón de los pecados. Pero noten que Juan no especifica el propósito del bautismo de Cristo en Espíritu Santo. Pero claramente Juan está resaltando una mayor obra que el Espíritu Santo va a hacer. Juan dice: yo solo puedo bautizar en agua. El Mesías va a bautizar en algo mucho mejor, el Espíritu Santo. Yo bautizo para el perdón de los pecados. El Mesías va a bautizar para algo mucho más grande. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere Juan? Aquí tenemos que recordar las profecías del nuevo pacto, por ejemplo, Ezequiel 36, versículo 26, que habla de dar el Espíritu Santo en tal manera que la ley de Dios quede escrita en nuestros corazones y somos capaces de obedecer la ley de Dios. Lo que Juan está diciendo es lo siguiente: Juan solo podía bautizar con miras al arrepentimiento y el perdón de los pecados.
Pero Juan no podía introducir el nuevo pacto, ¿no es cierto? Juan no podía escribir la ley de Dios en el corazón de la gente que se bautizaba. Juan no podía garantizar obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, la gente que venía a bautizarse, después de bautizarse, seguían pecando y seguían pecando, porque el bautismo de Juan no concedía el nuevo nacimiento, que es la promesa del nuevo pacto. Por eso Juan dice, viene alguien tras mi persona que es mucho más importante que yo. Él sí va a introducir el nuevo pacto. Él va a bautizar, sumergir en Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo es la manera de tener una nueva naturaleza para obedecer a Dios de todo corazón y por fin dejar de pecar. Así que este es el contraste que Juan está haciendo. En conclusión, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que Cristo efectúa. Lo efectúa como señal del nuevo pacto. ¿Cuándo lo hace? Cuando nos bautiza en el Espíritu Santo, en el momento del nuevo nacimiento. En ese momento Él nos sumerge en el Espíritu Santo, nos saca de la esfera del pecado y nos coloca en la esfera del Espíritu Santo para darnos una nueva naturaleza y empezar a vivir una vida totalmente diferente. Ahora, ese bautismo en el Espíritu Santo puede estar acompañado por señales. En Hechos 2 hablaron todos en lenguas. En Hechos 19 también hubo ciertas señales del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo que Cristo efectúa en el momento del nuevo nacimiento. Así que en esos momentos dramáticos, para que quede claro que algo muy especial había ocurrido, Dios concedió señales que acompañaron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, estas señales no son absolutamente necesarias. No siempre va a pasar. La gran mayoría de creyentes, cuando nacen de nuevo, no hablan en lenguas. Pero sabemos que han nacido de nuevo porque sus vidas son claramente transformadas. Empiezan a dejar el pecado, empiezan a servir al Señor y la santidad se empieza a manifestar en sus vidas. Han pasado de muerte a vida, aunque no haya habido ninguna señal dramática, claramente han nacido de nuevo, han sido sumergidos, bautizados por Cristo en el Espíritu Santo. Pero en 1 Corintios 12 tenemos un bautismo totalmente diferente. Ahora es el bautismo que el Espíritu Santo efectúa, no Cristo. Por eso Pablo dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Y aunque la preposición aquí es en, el contexto indica que es instrumental. El que nos bautiza es ahora el Espíritu Santo. Por eso la Reina Valera traduce correctamente. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo. Aquí no es una eh, buena traducción en un sentido, porque el texto en griego dice, somos bautizados por un solo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Ahora, ahí tenemos el propósito del bautismo, para constituir el cuerpo de Cristo. Hemos sido sumergidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, em, repito aquí la preposición en, aquí es instrumental, por un solo espíritu.
fuimos todos bautizados en un cuerpo. La preposición ahí significa con con miras a participar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, lo extraño aquí es que Pablo no menciona el elemento en que somos bautizados. Recordemos, en este caso no se trata del bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo del Espíritu Santo que Él efectúa. Ahora, la frase en un cuerpo nos puede confundir porque la preposición en griego es ais, no es en. El bautismo al que el apóstol se refiere es un bautismo para un cuerpo, es decir, con miras a participar en un cuerpo. Ahora, el contexto de 1 Corintios 12 es que Pablo está hablando del cuerpo místico de Cristo, los dones, los ministerios en la iglesia. Por lo tanto, aquí en 1 Corintios 12, Pablo está hablando de un bautismo que el Espíritu Santo efectúa cuando Él nos coloca en Cristo, nos sumerge en Cristo con miras a, a pertenecer a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. ¿Ok? Así que el bautismo de Juan en agua, Juan lo efectuaba en agua para perdón de los pecados. Ahora, Cristo bautiza en espíritu para el nuevo nacimiento. Aquí en 1 Corintios, el Espíritu Santo es el que bautiza. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos coloca en Cristo, ¿ya? Nos coloca en Cristo para ser miembros del cuerpo místico de Cristo, ¿ok? Así que es un bautismo totalmente diferente, es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, he tomado tiempo para explicar todo esto porque hay creyentes y hay grupos de iglesias que dicen hay que orar al Espíritu Santo para que me dé el bautismo. Pero Cristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo para el nuevo nacimiento. Y es el Espíritu Santo que nos bautiza, nos coloca en Cristo para hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Ninguna de estas dos cosas está hablando de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que tenemos que tocar ahora. Pero antes una conclusión. La conclusión a la que llegamos es que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que Cristo nos concede. ¿Cuándo lo hace? En la regeneración, el nuevo nacimiento. Otra cosa diferente es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo que el Espíritu Santo hace al colocarnos en Cristo. Ahora, en ambos casos, el bautismo es único. La Biblia no habla de varios bautismos en el Espíritu Santo o varios bautismos del Espíritu Santo. En ambos casos es una única experiencia. Estamos frente a una experiencia única que está bajo el control exclusivamente de Dios el Hijo o de Dios el Espíritu Santo. Por lo mucho, lo que podemos hacer es clamar a Dios que lo haga. El pecador puede clamar a Dios que lo haga nacer de nuevo. Pero al hablar de la llenura del Espíritu Santo, entramos en algo totalmente diferente, que es lo que quiero resaltar. La llenura del Espíritu Santo es la experiencia que el creyente debe anhelar, ¿ok? El creyente debe anhelar, porque el creyente ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo y el creyente ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Lo que el creyente necesita para vivir bien la vida cristiana
no es otro bautismo en o del Espíritu Santo. La terminología bíblica es lo que el creyente necesita, es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando pasamos al tema de la llenura, aquí nos sorprende la frecuencia, la cantidad de textos que hablan de la llenura del Espíritu Santo. Diferentes personas. Yo acabo de mencionar los únicos textos que hablan del bautismo en o del Espíritu Santo. Son solo esos versículos. Ahora, el Nuevo Testamento o la Biblia también, en su totalidad, tiene varias metáforas para describir la llenura. El bautismo es una sola metáfora, sumergir, pero para la llenura hay varias metáforas. Y lo más importante de todos, hermanos, no hay ninguna exhortación bíblica que indica que el creyente debe buscar un bautismo en o del Espíritu Santo. Simplemente no hay ninguna exhortación bíblica a un bautismo. Lo que sí hay es una exhortación a la llenura. Sed llenos del Espíritu Santo. Rápidamente vamos a repasar algunas descripciones de personas que tuvieron esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Ustedes les animo que lean, mediten en detalle cada pasaje. En primer lugar, Elizabeth. Ella fue llena del Espíritu Santo y el resultado fue conocimiento sobrenatural. María llegó a su casa, el bebé Juan salta en el vientre de Elizabeth, ella es llena del Espíritu Santo y en ese momento se da cuenta que María está llevando al Mesías en su vientre. Zacarías también leemos, él fue lleno del Espíritu Santo. El resultado fue ese tremendo cántico profético que tenemos en Lucas 1, 68 al 79. El Señor Jesús, cuando fue bautizado en agua por Juan, fue lleno del Espíritu Santo. Y con esa llenura del Espíritu Santo fue guiado por Dios al desierto y el Espíritu Santo, que ahora lo estaba llenando, le ayudó a resistir la tentación y luego a desarrollar su ministerio terrenal. Lo hizo todo en la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. En este caso parece que fue también el momento de su bautismo. Tuvieron dos experiencias diferentes, pero al mismo tiempo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo y al mismo tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso puede pasar. Y por lo general, cuando eso pasa, eh, pueden haber experiencias dramáticas, como en este caso hablaron en lenguas. Pedro predica poderosamente las vidas tremendamente transformadas. Pedro, Hechos 4. Ahora, noten que en Hechos 2, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora en Hechos 4, Pedro es lleno otra vez del Espíritu Santo. O sea, pueden haber varias llenuras. Hay un solo bautismo, una experiencia única, pero la llenura se puede repetir y repetir y repetir. Y en este caso le dio a Pedro autoridad para testificar con denuedo ante las autoridades. Luego leemos que todos los creyentes en Jerusalén fueron llenos del Espíritu Santo. Eso les permitió hablar con denuedo. En Hechos 13, leemos que Pablo, ya creyente, buen tiempo, ahora es lleno del Espíritu Santo para poder discernir lo que ese mago judío estaba haciendo y para saber la voluntad de Dios y pronunciar ceguera sobre ese mago ante la autoridad romana. Así que
pueden ver, hermanos, que personas tienen diferentes llenuras del Espíritu Santo. Ahora, también hay metáforas. Una metáfora que describe la llenura es el derramamiento del Espíritu Santo de lo alto. Noten, solo voy a leer Joel por falta de tiempo, quizás ustedes pueden mirar los otros pasajes, pero vamos a Joel, el capítulo 2, versículos 28 al 32, un pasaje bastante conocido, ¿no es cierto? ¿Qué leemos en versículo 28? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, etcétera. Ahora, este verbo derramar, ¿qué nos da a entender? Bueno, no es gotear, ¿no es cierto? Tampoco es un chorreo. Derramar apunta a una efusividad, una abundancia, ¿no es cierto? Una enorme cantidad de agua. En este caso, Espíritu Santo es derramado. En Isaías 44, versículo 3, el verbo derramar se usa en paralelo con ríos, ríos del Espíritu Santo. Esto señala una abundancia del Espíritu Santo. Hermanos, este es el plan de Dios para nuestras vidas. No que tengamos un poquito del Espíritu Santo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y Dios el Padre se encarga, por la gracia del Señor Jesús y la obra de salvación, derramar, derramar en nuestras vidas este tremendo, poderoso Espíritu Santo, para que vivamos vidas llenas de poder espiritual. Y hay que preguntarnos, hermanos, ¿hemos experimentado eso, la llenura? ¿Estamos disfrutando ese derroche del Espíritu Santo en nuestras vidas, un derramamiento de poder espiritual? De esto se trata la salvación. No simplemente que Dios perdona mis pecados y a las justas llego al cielo. No, el anhelo de Dios es llenar nuestras vidas como pecadores del tremendo poder de lo alto para que sigamos el modelo de Cristo y nuestras vidas repliquen lo que Cristo hacía aquí en la tierra. Espero que entiendan, ese es el plan de salvación, que seamos igual a Cristo, que hagamos las obras que Cristo hizo, que hagamos mayores obras de Cristo, porque al igual que Cristo, Dios el Padre quiere llenarnos del Espíritu Santo para vivir en plenitud. Otra metáfora es, el creyente es templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés termina de construir el tabernáculo? ¿Qué pasó? La gloria de Dios llenó el tabernáculo y nadie podía entrar porque el poder, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando Salomón construyó el templo, pasó lo mismo, segunda Crónicas, capítulo 7. De repente el tremendo poder de Dios, la gloria de Dios, llena el templo de Salomón y nadie podía entrar. La gloria había llenado. Y hermanos, tanto el tabernáculo como el templo son sombras de la vida de cada creyente, como también de cada iglesia. El plan de Dios para el creyente es derramar el Espíritu Santo en nosotros como templos del Espíritu Santo para que estemos llenos del poder, la presencia, la gloria de Dios. Nuestras iglesias también deben ser así. Cada culto el domingo debería haber una llenura, un derramamiento del poder de lo alto en el culto, para que cantemos con libertad, con la alegría espiritual, para que el predicador predique con unción, para que los miembros escuchen sus vidas impactadas con la palabra.
Hermanos, ¿cuánto nos falta, no es cierto? A título personal, nos falta mucho. Y a cada congregación nos falta esta llenura de Espíritu Santo. Esta es nuestra responsabilidad. No se trata de simplemente decir, bueno, Señor, si tú quieres lo puedes hacer. No, hermanos. El apóstol Pablo exhorta, sed llenos del Espíritu Santo. Y estaba hablando a una congregación en Éfeso. Hermanos, traten de entender esto. Esta es nuestra responsabilidad. Es asunto de obediencia. Si no estamos viviendo en la llenura del Espíritu Santo, no estamos obedeciendo a Dios. Por lo tanto, estamos pecando, porque no estamos obedeciendo un mandato de Dios al creyente y a la iglesia. Cuán importante, hermanos, es que entendamos este concepto. Otra metáfora es fuente de agua. Juan capítulo 7. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y yo haré que ríos broten en su corazón, hablando del Espíritu Santo. Estas profecías vienen del Antiguo Testamento, esos pasajes en Salmo 46, Ezequiel 47, y se cumple en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La Nueva Jerusalén. Y si en la antigua Jerusalén había ríos que alegraban la ciudad de Dios, ríos del Espíritu Santo, la iglesia, como la Nueva Jerusalén, debe también experimentar estos ríos de abundancia del Espíritu Santo en nosotros. Y también tiene un cumplimiento personal, como Jesús habló a la mujer samaritana en Juan el capítulo 4. Pero quiero que notemos, hermanos, esta exhortación en Efesios 5, el versículo 18. Hermanos, creo que es una exhortación apostólica que nos hace falta a todos meditar con más detenimiento. El apóstol Pablo dice claramente en versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora pueden ver aquí en esta imagen, tenemos una casa y tenemos una persona. Pregunto, ¿la persona está dentro o fuera de la casa? Está afuera, ¿no es cierto? ¿Está totalmente afuera o está una parte adentro? No, está totalmente afuera. Ahora, esa persona podría pasar por la puerta, ¿no es cierto? Puede abrir la puerta, entrar en la casa. Ahora, si hiciera eso, la persona estaría en la casa, ¿no es cierto? ¿Una parte de la persona o toda la persona? Toda la persona, ¿no es cierto? Muy extraño decir que una persona está, bueno, parcialmente en la casa. Un pie, una mano en la casa y la otra parte afuera. Eso sería muy extraño. Por lo general es algo absoluto, ¿no es cierto? No es algo relativo. O está dentro de la casa o está fuera de la casa. Ahora, si tú tienes un perfume puede estar parte en la casa, parte afuera, porque es perfume. Una persona no puede estar parte en la casa, parte afuera. El creyente tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero no tenemos una parte del Espíritu Santo. Tenemos la totalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. No puedes tener 20% del Espíritu Santo o 50% del Espíritu Santo. No, o lo tienes o no lo tienes. El inconverso no tiene el Espíritu Santo. El creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Qué porcentaje del Espíritu Santo tiene? 100%, pues, porque es una persona. Él está
en nuestras vidas como creyentes, 100%. Entonces, esta exhortación, sed llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, si entramos en la casa, ¿qué podemos encontrar? Que dentro de la casa hay muchos cuartos. Imagínense que los cuartos están cerrados, echado llave. La persona entra a la casa, ahora está dentro de la casa, ¿no es cierto? Esa persona está dentro de la casa. Pero si las puertas están cerradas, echadas llave, la persona en la casa puede ir por toda la casa. En ese sentido, ¿puede llenar la casa? No, no puede, porque las puertas están cerradas. Hermanos, este es un cuadro de la vida del creyente. En el momento del nuevo nacimiento, Cristo coloca al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo tenemos 100%. Pero ¿cuál es el problema? Tantas áreas de nuestras vidas las tenemos cerradas al Espíritu Santo. Simplemente no le permitimos entrar. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros pedimos al Espíritu Santo que nos guíe cuando vamos a comer? Cuando sales a comer, un domingo después del culto, y vas a comer, ¿tú le preguntas al Espíritu Santo si vamos a comer chifa hoy, o pollo a la brasa, o lomo saltado? La verdad es que creo que muy pocos creyentes se le ocurriría pedir al Espíritu Santo dirección, qué es lo que el Espíritu Santo quisiera que comamos. Si no lo hacemos, ahí hay un área en nuestras vidas que el Espíritu Santo no controla, ¿no es cierto? No le estamos dejando controlar nuestra alimentación. ¿Se dan cuenta? Podemos multiplicar ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué música escuchamos? ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿Qué miramos en la tele? ¿Qué escuchamos en la radio? Una infinidad de áreas de nuestras vidas que muchas veces el creyente controla. Ni se le ocurre pensar que el Espíritu Santo quisiera controlar esa área. Tenemos la puerta cerrada al Espíritu Santo. Cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo, lo que Pablo está diciendo es, abran todas las puertas de su corazón para que el Espíritu Santo controle todas las áreas de su vida. A lo menos permitan que el Espíritu Santo controle. Estén alerta al Espíritu Santo, hablándoles. No comas eso, vas a engordar mucho. No escuchas eso, no te va a ayudar en tu vida cristiana. Tenemos que estar abiertos, sensibles al Espíritu Santo guiándonos. Aquí en Efesios 5:18, el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino. ¿Qué pasa cuando una persona toma vino? El vino entra, el alcohol entra al cuerpo, y al entrar al cuerpo a través del sistema digestivo, muy pronto el alcohol se esparce por todo el cuerpo, ¿no es cierto? La sangre tiene alcohol. Ahora, esa sangre con alcohol ahora afecta todo el cuerpo. La persona se vuelve otra persona, ¿no es cierto? Algunos se vuelven extrovertidos, otros se vuelven generosos, otros se vuelven elocuentes, porque el alcohol está controlando su mente, su boca, su equilibrio, sus manos, sus brazos, cuerdas vocales, pulmones, etcétera. El alcohol controla todo, está ebrio. Y Pablo toma esa figura y dice, el creyente debe apuntar a eso. Embriaguez espiritual, si se quiere.
dejar que el Espíritu Santo se esparza por todas nuestras vidas para que seamos cambiados en otra clase de persona. El Espíritu Santo afectando la totalidad de nuestro ser. Hermanos, eso fue lo que le pasó a Pedro en Hechos 2, lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Pablo. Lo que puede pasar, debe pasar a todo creyente. Ahora, noten aquí dos detalles. En primer lugar, es una voz pasiva. La Reina Valera dice, sed llenos, como tú tienes que hacerlo. Llénate. Pero en griego es la voz pasiva. Sean llenados del Espíritu Santo. Yo no puedo llenarme del Espíritu Santo. Yo solo debo dejar de impedir que el Espíritu Santo controle mi vida. Yo debo dejar que Dios me llene, el Espíritu Santo controle toda mi vida. El segundo detalle es que es tiempo presente, ¿no? Sean constantemente llenados del Espíritu Santo. Está hablando de una condición permanente de vida. Día tras día, hora tras hora, debemos dejarnos llenar, controlar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el barco, el Titanic, que se hundió? Creo que todos conocemos esa historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se hundió el barco? Porque el casco del barco experimentó una ruptura cuando chocó contra el témpano, el hielo, ¿no es cierto? Y el agua empezó a entrar. Y el agua, al empezar a entrar, llenó todo el casco del barco y el barco se hundió. Hoy en día, los cascos están construidos con compuertas. Por lo tanto, cuando una parte del casco sufre una ruptura, el capitán ordena que las compuertas en el casco sean cerradas. El agua solo puede entrar un compartimento y el barco se salva, ¿no es cierto? Para que el barco se llene de agua, habría que abrir todas las compuertas. Si abres todas las compuertas, el barco se hunde. Es una imagen para este tema de la llenura del Espíritu Santo. Nuestras vidas son increíblemente complejas, como este Transformer indica. Pueden mirar la cantidad de piezas de este tipo robot. Así son nuestras vidas, de complejas. Un número casi infinito de áreas de mi vida. Lo que el creyente tiene que hacer es abrir todas esas compuertas, todas esas áreas de su vida al Espíritu Santo. Y a lo largo de la vida, cuando leemos la Biblia, cuando estamos orando, en los cultos, en diversos momentos, el Espíritu Santo nos hablará, ¿no es cierto? Nos hablará de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra vida de pareja. Nos hablará, como he mencionado, de el uso del dinero, el uso del tiempo, nuestras vacaciones, el día libre, nuestros amigos. Hermanos, se cansaría multiplicando ilustraciones. Cada área de nuestras vidas debe estar abierta al control del Espíritu Santo. Dios no lo va a hacer. Es mi responsabilidad. Por eso Pablo dice, déjense ser llenos del Espíritu Santo. Él quiere hacerlo, pero Él no lo hace a la fuerza. Tenemos que abrir esas áreas de mi vida. A veces no queremos porque son dolorosas o porque somos egoístas y yo quiero controlar esa área. Tengo temor de dejar que Dios controle. Pero ¿por qué tener temor si lo que Dios quiere hacer es bendecirnos, llenando cada área de mi vida con el poder del Espíritu Santo? Para lograr esto, hermanos, hay que
tomar el camino de la cruz. Hay que decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Todas esas áreas de mi vida que antes la entregaba al pecado, ahora tiene que morir. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí por su espíritu, en todas las áreas de mi vida. Y por eso la vida que yo vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es la vida plena de la llenura del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, estamos hablando no de un estado especial para los supercristianos. Estamos hablando del estado normal de todo creyente. Cuando Pablo escribe a los Efesios, sed llenos del Espíritu Santo, Pablo no está hablando a misioneros o pastores evangelistas. Estaba hablando a cada miembro de la iglesia, esclavos, siervos, amas de casa, gente pobre, gente a veces analfabeta. Y Pablo dice, cada creyente tiene esta responsabilidad, dejar que el Espíritu Santo controle toda nuestra vida. Esa es mi responsabilidad. Claro, quizá el proceso de abrir todas esas compuertas podría durar toda mi vida. Habrá altibajos cuando de repente yo empiezo a cerrar un área otra vez. Yo quiero controlar esa área y sufro una decaída espiritual. Y la restauración es volver a abrir esa área al Espíritu Santo. Hermanos, cada decisión de obedecer a Dios promueve la llenura. Cada vez que tú o yo decidimos en alguna área obedecer al Señor, estamos contribuyendo a la llenura del Espíritu Santo. Pero al revés, cada decisión que tomamos de desobedecer, de pecar, atentamos contra la llenura, perdemos la llenura por cada pecado que cometemos. Y por eso no disfrutamos la vida cristiana como debemos disfrutarla. Ahora, pueden haber momentos de crisis. Pueden haber momentos cuando yo me rindo otra vez al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo me llena y me puede dar alguna experiencia dramática. Ahora, no debemos buscar esas experiencias. Lo que debemos buscar es la llenura. Deja que Dios se encargue de las experiencias. El creyente se mete en grandes problemas cuando el creyente dice, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero sanar, yo quiero profetizar. No, hermano, esa no es nuestra responsabilidad. Dios decide qué experiencia darnos. Mi responsabilidad es simplemente buscar la llenura. Y lo más importante de todo, la llenura va a producir la imagen de Cristo en nosotros y va a impulsar la gran comisión porque me va a ayudar a testificar de Cristo en este mundo. Y hermanos, ese es el propósito principal de la llenura del Espíritu Santo. No que yo me gane un gran nombre a través de experiencias dramáticas que Dios me da, sino simplemente servir al Señor con sencillez de corazón, reflejando la imagen de Cristo en mi vida, testificando a otros con la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar esta clase, que sea más que una clase de teología, sea un gran desafío a nuestra vida cristiana. Padre amado, quiero pedir que cada persona que escuche esta clase, al terminar, pueda tomar un momento para evaluar su vida. Pedir, Padre, que tú le hables de algún área de su vida que tú quieres controlar, que no están dejando que tú controles. Y Padre, pido que cada creyente pueda experimentar este derramamiento del poder de lo alto,
en la medida que el Espíritu Santo lo dejamos fluir en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga.